Shabbat Shalom, amados. Vamos a dar inicio al estudio de la Parashá Lejá. Iniciamos este estudio de esta Parashá con una pregunta, un interrogatorio. ¿Cuál es la razón de que la primera reunión que sostuvo nuestro Creador con Abraham haya comenzado con las palabras Lejá, que significan en español sal tú? Enseñan nuestros sabios que el valor numérico de las letras de estas palabras Lejá es 100, es el valor numérico de estas dos palabras. Y por eso contienen para él, para Abraham, una alusión a que tendría un hijo a la edad de 100 años. Todo lo que Hashem hace sobre la tierra tiene algún propósito intrínseco y recóndito. Abraham no se dirigía a nuestro Creador de una manera tan estrecha como habría debido hacerlo, y por eso Dios Altísimo le dijo, sal tú, Lejá, aludiendo con ello al lugar donde sería capaz de acercarse a Dios, es decir, en la tierra de Jerez, Israel. Y este sería el primer grado para presentarse a Dios. Abraham no podría alcanzar este grado hasta que hubiese entrado en la tierra prometida. Y él estuvo destinado a lograrlo aquí. Algo similar ocurrió con David, del cual está escrito. Y David inquirió del Señor diciendo, subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y Hashem le respondió, sube. Y David dijo, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. Si Saúl estaba muerto y el reinado correspondía por derecho a David, ¿por qué no fue inmediatamente declarado David rey de todo Israel? También aquí hubo un propósito interno. David no estaba calificado para llegar a ser rey hasta que se hubiese preparado o ligado más bien a los patriarcas que se hallaban sepultados allí en ese lugar, en Hebrón. Por eso permaneció allí 7 años David para capacitarse completamente para la misión que se le iba a encomendar para el reinado. Por tanto, todo fue hecho con un propósito interno y a fin de que no hubiera defecto en su reinado. De manera similar, Abraham no ingresó en la alianza de Dios Altísimo hasta que hubiera entrado en el país, en Jerez, Israel, en la tierra prometida. Fue en ese país que Abraham se acercó a Dios, pues aquí está escrito, y el Señor apareció a Abraham. Aquí le fue revelado lo que no pudo descubrir antes, la fuerza oculta que gobernaba sobre la tierra santa. Y así construyó un altar a Hashem cuando se le apareció. Las palabras que se le apareció, que parecen superfluas, indican que aquí se reveló el grado que gobierna sobre el país, sobre Jerez Israel, y que él entró en ese grado y fue confirmado en él mismo. Esta parashá Lejá de alguna manera representa un nuevo amanecer para toda la humanidad.
la historia sobre Abraham y sus descendientes, ya que los primeros 2000 años desde la creación del primer hombre en la tierra fueron la era de la desolación. Abraham trajo consigo una profunda transformación en la naturaleza espiritual de toda la humanidad. La creación había sido originalmente diseñada para que todos los seres humanos compartieran la misma función en el cumplimiento de la misión divina y que toda la humanidad recibiese la Torá. Empero, después de 20 generaciones de sucesivos fracasos, Abraham y sus descendientes obtuvieron el privilegio de ser el pueblo elegido de Dios. Ellos recibirían la Torá y representarían la vanguardia en la labor de perfeccionar el mundo y convencer a toda la humanidad de aceptar la soberanía única de Dios. Abraham no adquirió su nueva condición de una forma automática, puesto que debió demostrar su grandeza superando 10 situaciones en las que su fe fue sometida a prueba. Y cuando hablamos de 10 situaciones en que su fe fue sometida a prueba, estamos hablando de las más grandes, porque hubieron muchísimas más de un carácter inferior. La primera de ellas, como nos enseña el Pirkei de Avot en el capítulo 5, versículo 4, que menciona el texto, se encuentra en el primer versículo también de esta sidra. La orden de que Abraham renunciase totalmente a su pasado y siguiera el camino que Dios le indicara a una nueva tierra. Por definición, una prueba divina obliga a la persona a elegir entre lo que Dios quiere y su propia naturaleza u opinión de lo que es correcto. Por cierto, siendo el epítome de la bondad, Abraham no se sentiría desafiado si se le exigiera ayudar a los menesterosos, pero si se enfrentaría a la máxima prueba de fe, si debiera abandonar a su anciano padre y su tierra natal y ofrendar a su hijo querido como un sacrificio, sería diferente. Abraham fue exigido al máximo a subordinar sus deseos y su sabiduría a los designios de nuestro Creador. Con ello, demostró estar convencido de que la meta más elevada a la que puede aspirar una persona consiste en aceptar la sabiduría celestial como única verdad. El Eterno le dijo a Abraham: vete por ti de tu tierra. Está escrito en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículo 1. Vete por ti mismo, para rectificarte, para rectificar tu grado espiritual. Vete por ti. Y le añade: no eres apto para permanecer aquí. Y Hashem le explica por qué. Si no eres apto para permanecer aquí entre estos pecadores. Y el misterio del asunto fue que Hashem le dio a Abraham el espíritu de la sabiduría
de Jodma. Y entonces el patriarca de alguna manera sabía y estudiaba los lados de los sitios que habían sido habitados en el mundo. Cuando Abraham llegó al interior del punto central del sitio habitado, o sea, la tierra de Israel, la sopesó en la balanza de su sabiduría, de la que le había otorgado Hashem, pero no logró hacerlo sino hasta el final. Examinó para conocer el poder espiritual de la tierra de Israel y no logró apegarse a su voluntad. Analizó varias veces y observó que de allí se había fundado todo el mundo. Examinó y depuró y sopesó para saber y observó que el poder superior que se encontraba sobre Keres Israel no tenía dimensión, que era profundo y hermético y que no era como los grados espirituales de los otros sitios habitados. Así también Abraham supo que el poder que domina sobre el lugar, de allí surgieron todo el resto de los poderes espirituales que están encargados de todos los lados del mundo y todos se aferran a él. Abraham continuó examinando y sopesando y depurando para acceder a ese lugar y no lo pudo conocer y no pudo desvelarlo por completo para apegarse a él. Entonces, debido a que vio el poder de ese lugar y no podía acceder a él inmediatamente, ¿qué hizo Abraham? Viajaron a Harán y se asentaron allí en esa tierra, en ese lugar. ¿Cuál fue el sentido de estos actos de Abraham? Enseñan nuestros sabios que Abraham sopesaba y examinaba a los que gobernaban en los lugares habitados, los conductores de las estrellas y de las constelaciones, investigando quién ejercía más poder sobre el otro. Y finalmente tuvo éxito. Cuando llegó a ese lugar, vio el poder de las profundidades espirituales inaccesibles y no pudo acceder a él. Entonces, cuando vio, nuestro santo bendito es, ese despertar espiritual en Abraham y su verdadero deseo de trabajar, inmediatamente se le reveló a Hashem y le dijo: vete por ti para conocerte a ti mismo y rectificarte, otra vez esta palabra, y vamos a ver por qué, a ti mismo de tu tierra, vete de este lado del sitio habitado al que estabas apegado, le dijo Hashem. Vete de este lado, vete de tu lugar natal. Vete de la misma sabiduría con la que tú examinas y sopesas el día de tu nacimiento y la hora y el instante y el tiempo preciso en el que naciste, y en esa estrella y en ese zodiaco, y de la casa de tu padre, que no examines la casa de tu padre, y si posees una raíz para triunfar en el mundo proveniente de la casa de tu padre. Por esto, vete de esta sabiduría y de este método de investigación y análisis.
sal de él, aléjate del mismo. ¿Qué le estaba transmitiendo Hachem a Abraham en este momento? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Sal de dónde? De la hechicería y de la idolatría de la casa de tu padre, la casa de Taré o de Terá. ¿Por qué Hachem le decía a Abraham, vete de esta sabiduría? ¿De cuál sabiduría le decía Hachem a Abraham que se fuera, que dejara, que abandonara? Amados, de la astrología que sabía Abraham. Así fue que salieron de Ur-Kasdim y estuvieron en Harán. Ahora, y si ya salió, ¿por qué habría de decirle el Creador, vete por ti de tu tierra y de tu lugar natal? Lo principal del asunto es, como fue dicho, a la tierra que te he mostrado, es decir, aquello a lo que no pudiste acceder y el poder de esa tierra que no pudiste conocer, porque es profundo y hermético. ¿Por qué? Porque Abraham pretendía acceder y conocer a Jerez Israel, a la tierra prometida, mediante la astrología, y definitivamente él no pudo. Por eso Hachem le expresó esa palabra varias veces. Vete para que rectifiques. Está escrito, yo te convertiré en una gran nación, capítulo 12, versículo 2 del libro de Génesis, Berechí. Tal como es sabido, el camino, o cuando salimos a otro lugar o nos movemos de casa, de una ciudad a otra, afecta la capacidad de reproducirse y de multiplicarse. El cambio de lugar disminuye también las posibilidades de sustento, porque se pierde un trabajo, se encuentra otro y así. Y como es sabido, cuando una persona llega a un lugar nuevo, su nombre es desconocido para toda la vecindad. Abraham, al abandonar la casa de Tera, su padre, no heredaría los bienes de su familia. Y por eso, a través de esta expresión, Hachem lo bendice y también le otorga la capacidad de bendecir a los demás. Abraham fue escogido por Dios. ¿Para qué? Para llevar a cabo la misión de que se cumpliera con su voluntad, con la voluntad de Dios, y de llevar su mensaje a todas las naciones del mundo. Isaías, el profeta, nos exhorta a mantener el optimismo aún en momentos en que nos enfrentamos a fracasos y a exilios, y también a la tosuda resistencia del resto de las naciones. Dios, Hachem, otorga fuerza al cansado, exclama el profeta Yeshayahu. Aquellos que confían en él encontrarán en sí fuerzas renovadas y finalmente prevalecerán. En lugar de centrarnos en las falencias del ser humano, tanto judío como gentil, debemos poner nuestra atención en las obvias manifestaciones
de la soberanía de Dios y reconocer que a pesar de lo que parezca indicar en contrario ciertos sucesos, el único curso inteligente a tomar en la vida es el del servicio a Hashem. Cuando Dios vio que Abraham realmente quería presentar este servicio a él, fue que lo llamó, fue que lo escogió. Pero Dios primero tenía que ver un corazón dispuesto, contrito y humillado. En cambio, ante estas mismas manifestaciones, la persona irreflexiva opta por persistir en la idolatría y aún exhortar a otros a fortalecerse en su descarriado empeño. Tanto es así que piden, enseñan nuestros sabios, a los carpinteros y a los orfebres no escatimar en pegamento y clavos a fin de fabricar ídolos más fuertes. Está escrito en el capítulo 12 de Bereshit, versículos 7 al 13. Interesante esta porción de la Torá, como toda la Torá. Hashem se apareció a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Así construyó un altar allí a Hashem, que se le apareció. De ahí se trasladó a la montaña al este de Betel y levantó su tienda, con Betel al oeste y Ai al este. Y ahí erigió un altar a Hashem e invocó a Hashem por su nombre. Entonces, Abraham continuó, siguió viajando, trasladándose en forma constante hacia el sur. Versículo 10. Hubo hambruna en la tierra y Abraham descendió. Descendió a Egipto para residir allí temporalmente. ¿Sí? Descendió a Egipto para residir allí temporalmente, puesto que la hambruna en la tierra era muy severa. Y sucedió cuando estaba a punto de entrar a Egipto que dijo a su esposa Sarai: he aquí que sé que eres una mujer de aspecto hermoso. Y sucederá que cuando los egipcios te vean dirán: esta es su esposa. Entonces me matarán, pero a ti dejarán con vida. Te ruego que digas que eres mi hermana, para que me beneficie por cuenta tuya y pueda vivir gracias a ti. Amados, Abraham bajó, descendió a Egipto sin obtener previamente el consentimiento de Dios. Ya que en ninguna parte de la Torá está escrito que Dios dijo a Abraham que bajara o que descendiera a Egipto, como acabamos de leer. En ninguna parte. Por eso, sus descendientes, estamos hablando ya en la época de Moshe Rabenu, Moshe fue descendiente de Abraham, por eso sus descendientes fueron esclavizados a los egipcios durante 400
años. Tremendo error que cometió nuestro patriarca. No estamos juzgando a nadie, mucho menos a nuestros ancestros, mucho menos a nuestros patriarcas. Y un patriarca de la talla de Abraham cometió un error, como todos los seres humanos. Él era de carne y hueso como cada uno de nosotros. Abraham bajó, descendió a Egipto sin obtener previamente el consentimiento de Dios y no lo encontramos en ninguna parte de la Torá. Bien, esa misma noche Abraham se sintió ansioso respecto de Sarai y dijo a Sarai, su esposa: he aquí que ahora sé que eres una mujer hermosa para mirar. No lo sabía antes Abraham. Esto confirma lo que hemos aprendido, que hasta entonces Abraham nunca había mirado de cerca los rasgos de Sarai debido a la excesiva modestia que regía su relación. Pero cuando se aproximaron a Egipto se descubrieron y él vio cuán hermosa era ella. Según otra explicación, él lo advirtió por el hecho de que contra la experiencia habitual, ella, después de la fatiga del viaje, se veía tan hermosa como siempre. Otra explicación es que Abraham lo dijo porque vio con ella la Shekinah, perdón, la presencia divina. Fue por eso que Abraham se atrevió a decir a continuación: ella es mi hermana. Con dos sentidos, uno literal y el otro sentido figurado. Como en las palabras: di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 4, perdón. Abraham sabía que todos los egipcios eran lujuriosos. Por eso puede parecer sorprendente que no tuviera aprensión por su mujer y no haya regresado sin entrar en el país. Pero la verdad es que vio en ella la Shekinah, la presencia divina de Dios Altísimo, y por eso tuvo confianza. Que puede ser bien para mí en consideración a ti. Son palabras que dirigió a la Shekinah, como diciendo: que Dios sea conmigo, solícito en consideración a ti. Y continuó Abraham: que mi alma pueda vivir a merced de ti, pues merced a la Shekinah el hombre asciende y adquiere el privilegio de entrar por la senda de la vida. Ahora, realmente Sarai fue esposa de Faraón. Vamos a explicar esto, vamos a estudiar. La Torá oral nos posibilita conocer exactamente qué pasó con Sarai en Egipto. La Torá oral. Y al conocerlo, podremos saber cabalmente el significado de las palabras del texto que nos ocupa. Cuando Abraham estaba llegando a la frontera egipcia,
dice nuestra Torá oral, tenía que pagar los impuestos aduaneros, tal como hacemos hoy día cuando viajamos a otro país y llevamos mercancías que requieren pago de impuestos. Abraham le dijo a Sara: eres una mujer excepcionalmente bella y los egipcios son mundanos. Tal vez procuren matarme para quedarse contigo. Por tanto, debemos establecer un plan para que tanto tú como yo seamos preservados. Lo mejor es que te oculte en las bolsas de la mercancía que transportan los camellos. Si te descubren, dirás que eres mi hermana, y de esta forma yo preservaré mi vida por causa tuya. Así pues, los siervos de Abraham, con mucho cuidado, colocaron a Sara en una de las valijas de los camellos y simularon que era simplemente mercancía mayor. Cuando los aduaneros se dieron cuenta que el tamaño de esa valija era desproporcional al resto, indagaron por ella. ¿Qué lleváis en esa vasija?, dijeron. No se preocupen, dijo Abraham. Cualquiera que sea el costo del impuesto para pasar a vuestro territorio, lo pagaré. ¿Qué lleváis en la valija?, insistieron. ¿Acaso alguna pieza mayor de porcelana, de oro o de plata? No se preocupen, cualquiera que sea el costo del impuesto para pasar, lo pagaré, volvió a responder Abraham. No te saldrás de aquí fácilmente. Debemos abrir ese morral y comprobar su contenido, respondieron los guardias de Faraón. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio que me exijan. Solamente dejadme pasar, por favor. Pero los guardas no hicieron caso de las súplicas del patriarca y, dando la orden, los agentes aduaneros abrieron la enigmática carga. Para su sorpresa, no era nada de porcelana, ni oro, ni plata, sino nada menos que una mujer. Y qué hermosa. Jamás hemos visto mujer tan hermosa en Egipto, dijeron los guardias de Faraón. Y la noticia corrió como el viento hasta llegar a los oídos de los príncipes del Faraón, quienes la fueron a visitar personalmente. Efectivamente, al verla, quedaron maravillados y dijeron: digna del Faraón. El rey fue informado y envió su guardia personal por Sara, quienes la llevaron contra su voluntad a él. Al estar allí, él la interrogó directamente: Faraón, ¿quién eres y quién es este hombre que te acompaña?, preguntó. Dijo Sara: soy Sarai, hija de Harán. Sabemos que Harán era un hermano de Abraham, ¿sí? Y este hombre es mi hermano, contestó Sara. Hasta aquí el plan estaba funcionando muy bien, al menos en el plan B, ya que no pudieron pasar la aduana inadvertidamente. Sin embargo, las cosas se complican de aquí en adelante. Y para ello nos cuenta la Torá oral. Perdón. El faraón
Con esta explicación, pensando Sara o Abraham que él se iba a echar para atrás, fue todo lo contrario. El faraón se dio por satisfecho y entregó a Abraham, responsable de Sara por ser su hermana, nada menos que un dote matrimonial. Ese dote matrimonial consistía en ganado, siervos, oro, plata, sirvientes reales y el mejor regalo de todos. Le dio la propiedad de la tierra de Gosén, para que se asentara en ella, y todo a cambio de Sarai, su hermana. Estaban metidos en tremendo lío. Esto significó que Sara quedó transformada de repente, como decimos nosotros, de la noche a la mañana, en una de las esposas de Faraón. Porque su dote había sido pagado. Esa era una de las formas de casarse en aquella época. Por dote, pagar por la mujer. Y su dote había sido pagado legalmente, en especie, a su hermano, a Abraham, porque así se lo habían dicho a Faraón. Al día siguiente el Faraón la tomaría por mujer, pero legalmente ya lo era por el pago del dote. Abraham fue sacado por los guardias a su nueva residencia y Sara quedó sola en el palacio, esperando el momento de ser tomada por Faraón. Sara se adelantó y pidió hablar unas palabras a solas con el Faraón. Sarai había decidido contar la verdad de su historia, a fin de que el matrimonio no fuese consumado y evitar que la desgracia cayera sobre ella, sobre su esposo, Abraham, y la promesa que el Eterno le había dado. Su honor, dijo Sara, tengo que confesarle la verdad. Soy una mujer casada y el hombre que me acompaña es mi esposo. Guardamos este secreto por miedo. Hasta aquí viene la parte humana, por llamarlo así. Dijo Faraón, eso a mí no me interesa en lo absoluto. Lo que había hecho Abraham de meter a su esposa en el equipaje que transportaban los camellos. Ahora, al momento en que Sara habla con Faraón y le dice la verdad, tampoco resultó, no dio resultado. Faraón dijo, eso no me interesa en lo absoluto. Mañana entrarás en cámara privada por las buenas o por las malas. Se fue, se marchó. Ya en su habitación nupcial, Sara derramaba su alma delante del Eterno y decía en su plegaria, soberano del universo, tú sabes que abandonamos nuestra tierra y nuestra casa por obedecer tu voluntad. Abraham salió sin saber a dónde iba
confiando solamente en tu promesa de que nada malo le ocurriría, y yo salí sosteniéndome por la misma fe. Y el eterno Hachén le habló diciendo: lo sé, hija mía, lo sé. He oído tu clamor y te prometo que no les pasará nada que lamentar. Le dijo: ¿no has visto el ángel con un madero, una vara junto a ti? En cuanto le dé la orden y digas, golpéalo, le caerá encima al faraón y todo su séquito. O sea, Sara tenía simplemente que darle la orden al malá que el Eterno había mandado. Sara ya no perdió tiempo. Dio la orden y el ángel salió, vara en mano, e hirió al faraón y a todos sus príncipes y sirvientes con terribles llagas en el cuerpo. Al indagar la causa, el faraón comprendió que esto era un juicio divino, que la mano de Hachén estaba con Sara y Abraham. Todo por tratar de tomar a Sarai como su esposa y consumar el matrimonio. Faraón inmediatamente la llamó a su trono y ordenó que fuera liberada de todo compromiso matrimonial. Y además hizo llamar también a Abraham y le entregó su esposa diciendo: toma tu mujer y vete de aquí inmediatamente. Y le dio por encima de todo lo que le había dado previamente más regalos. Incluso le otorgó una de sus hijas llamada Agar, que después fue la madre de Ismael, para que fuera sirvienta de Sarai. Pero el título de propiedad de la tierra de Gosén, no obstante, fue guardado en los tesoros del faraón. Al recibir a su esposa intachablemente, Abraham bendijo al Eterno y su fama se difundió por todos lados, dejando así una estela de ejemplo de protección divina para su descendencia. Por eso está escrito: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, a causa de los egipcios. Está escrito en Génesis, Bereshit 12:19. ¿Cuál es la gran lección que nos da esta parte de la paracha? Primero, que siempre debemos confiar en la providencia divina. Segundo, que la fe en Dios no contradice nuestra responsabilidad por resolver los problemas cotidianos. Tercero, que al final siempre debemos decir la verdad. Cuarto, que el Eterno protegerá a los justos y guardará su pie de la caída. Quinto, que las hijas de Sarai, esto es, las mujeres de Israel, deberán hacer todo lo que esté a su alcance para no caer en la inmoralidad. Lo mismo es válido
para las mujeres que abandonan la idolatría y se refugian bajo las alas del Dios de Sara. Sexto, que las cosas que nos acontecen hoy, si hacemos la voluntad divina, repercutirán para bien de nuestra descendencia. De hecho, la tierra de Gosén sería dada luego a los hijos de Israel en los días de José. Séptimo, que cuando pasamos la prueba de la fidelidad a Dios, seremos prosperados en esta edad presente y bendecidos en el mundo por venir. Este es un ejemplo de cómo la segunda escritura, llamándolo así, la Torá oral, nos ayuda a comprender y descubrir la riqueza de sus tesoros. Efectivamente, el faraón, aunque por unas horas hizo a Sara legalmente su esposa, según las leyes de la época, nunca consumó el matrimonio y por tanto fue preservada milagrosamente la progenie del pueblo escogido de Dios. Ahora, si no tuviéramos la Torá oral, importante esto, los impíos y malvados podrían tomar la Torá escrita y difamar a Sara, la que sería la madre de todo el pueblo de Israel. Pero la Torá oral no solamente nos ayuda a comprender la Torá escrita, sino que la preserva de los neófitos, los paganos y los enemigos de nuestro pueblo. Por eso es que nosotros no podemos, de alguna manera, y como decimos en Colombia, no sé, en otros países, Dios quiera que sí, tirar la toalla. Nosotros debemos de aprender de todas estas historias, de toda esta riqueza espiritual que hay en la Torá. Veamos esto, amados. Escriben los sabios, bienaventurados son los justos que aprenden los caminos del Santo bendito es, con el fin de andar por ellos y temer de ese día del juicio. Porque en un futuro el hombre será llamado a rendir cuentas ante el Santo bendito es. Está escrito en el libro de Job, capítulo 37, versículo 7. Sella la mano de cada hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. El mismo día que se completan los días de la persona para salir del mundo, ese día el cuerpo se quebranta y el alma, el nefes, debe separarse del cuerpo. Y entonces se otorga permiso al hombre para ver aquello que no tenía permiso para ver mientras su cuerpo dominaba y subsistía plenamente, es decir, mientras gozaba de buena salud. ¿Sí? Entonces, se ubican sobre él en ese momento, sobre la persona, el moribundo, 3 mensajeros, 3 ángeles, y realizan el recuento de sus días y sus transgresiones, y de todo lo que hizo en este mundo. Y él reconoce, el moribundo, sus actos a todos con su propia boca. Es decir, todo lo que los ángeles le presentan y le muestran a él lo acepta realmente como propio. Y después
Él sella sobre ellos con su propia mano, tal como está escrito. Sella la mano de cada hombre. Y todos sus actos son sellados por su mano, en este caso, por el moribundo, para ser juzgado. Por lo que ha hecho y realizado durante su vida en este mundo, por las acciones anteriores, las de su juventud y las posteriores, las de su vida adulta. Por las nuevas y las antiguas, y ninguna de ellas es olvidada. Tal como está escrito, para que los hombres todos reconozcan su obra y todas las acciones que hizo en este mundo con su cuerpo y su espíritu, del mismo modo rinde cuentas por ellas, estando aún con su cuerpo y espíritu, hasta que sale del mundo. De la misma manera que los pecadores dan la espalda en este mundo a las enseñanzas de la Torá, así también incluso cuando necesitan salir de este mundo, dan la espalda y no acceden a retornar ante el Eterno y arrepentirse de sus actos cometidos. Por eso, bienaventurado es el hombre que estudia en este mundo los caminos del Santo, bendito es para andar por ellos, es decir, para ponerlos en práctica. Pero el pecador, aunque observa a estos justos, a estos sadiquín, da su espalda y no quiere aprender. Y ahí donde viene la tarea que les compartía antes de esta última parte que enseñan nuestros sabios. Nosotros no podemos rendirnos, y mucho menos rendirnos con nuestros seres queridos, llámense nuestras esposas, llámense nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros cuñados, nuestras cuñadas, nuestros sobrinos, los que sean, primeramente en nuestra familia. Y por esto el justo debe aferrarlo a él, enseñan sus sabios, el sadik, el que estudia Torah, el que aprende Torah, el que enseña Torah, el que practica Torah. Esos son los justos hoy en día. Dice nuestro sabio que el justo debe aferrarlo a él, y a pesar de que el malvado da la espalda, no debe abandonarlo. Y debe tomarlo con su mano y no abandonarlo, pues si lo abandona, marchará y destruirá el mundo. ¿Sí? Y tenemos un ejemplo de Eliseo, cuando desplazó a Gehazi y lo abandonó a su suerte. Esto está en el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, capítulo 107b. Y asimismo, Abraham, todo el tiempo que Lot estuvo con él, no se asoció con los malvados. Lot no se asoció con los malvados. Pero ¿qué sucedió? Apenas se separó de él, Lot de Abraham, Lot eligió para sí toda la llanura del Jordán. Y está escrito, y colocó tiendas hasta Sodoma. ¿Qué está escrito después? Y los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores contra el Eterno. Está escrito en el capítulo 13 de Génesis, versículos 11 al 13. Amados, para terminar, hemos estudiado que todos
nuestros ancestros, nuestros patriarcas han tenido pruebas. Nuestro santo maestro, Yeshua HaMashiach, también tuvo pruebas. Cada uno de nosotros, perdón, hemos tenido pruebas. Una de las pruebas que habla el libro de Meir Marcos es acerca de el Shabbat. No recuerdo exactamente qué capítulo es. Mashiach tuvo pruebas. Él fue tentado por el mismo Hasatán. Pero todo lo que nos ocurre es parte de nuestra propia historia. Y como creyentes, todas las cosas nos ayudan a bien. Está escrito en el libro de Romanos 8:28. Quizá hayamos pasado por situaciones difíciles y de pronto no le dimos la importancia en ese momento, pero ahora todo eso nos hizo ser mejores personas. Todo puede servir para algún propósito si lo entregamos a Hashem. Un buen ejemplo de cómo todas las cosas nos ayudan a bien es hornear un pastel. Algunos de los ingredientes servidos por separado no sabrían bien ni los disfrutaríamos. Pensemos en poner unas cuantas cucharaditas de harina en un plato y ahí a la boca, o en bebernos media taza de aceite o comernos un huevo crudo, ¿cierto? Todo eso suena desagradable. Pero cuando se mezcla con algunas otras cosas y se hornean, obtenemos un delicioso cake, un delicioso pastel, una torta. Esta es una manera en la que podemos ver nuestra vida. Hashem toma las dificultades y las mezcla con bendiciones. Ya lo experimentamos en el estudio de hoy. Y de algún modo todo sale bien al final, pero cuando todo se lo entregamos a Dios. Creer verdaderamente que todas las cosas nos ayudan para nuestro bien, nos sirven para mantenernos con una actitud positiva cuando pasamos por dificultades y sufrimientos. Está escrito en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, que Dios nunca permitirá que llegue más a nosotros de lo que podamos soportar. Y que Él siempre provee una salida. Vuelvo y le repito, amados, ya lo estudiamos en esta paracha. A veces pasamos por épocas de pruebas, de dificultades, y podemos comenzar a pensar fácilmente que ya no podemos más, que ya no resistimos, que ya no aguantamos. Cuando vienen esos pensamientos, es bueno confiar y recordar que Dios no permitirá que las circunstancias nos quiebren y que siempre Él proveerá una salida para escapar de la tentación. Hashem nos dice que nos olvidemos del pasado y lo soltemos, pero también nos dice que no olvidemos de dónde vinimos
y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dios recuerda a los hijos de Israel el tiempo que pasaron en el desierto, donde Él los humilló y los probó para ver si guardarían o no sus misbot, sus mandamientos. H nos humilló y los probó para poder llevarlos a una tierra buena donde no tendrían falta de ningún bien. Y después les advirtió que no se olvidaran de Él y de todo lo que había hecho por ellos. Aunque ellos no tenían todo lo que querían, porque Dios proveyó todo lo que necesitaban. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas y preceptos que yo te mando hoy. Está escrito. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso. No olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Amados, Dios tenía un gran futuro preparado para su pueblo. Dios tiene un gran futuro preparado para esta comunidad, para usted y para mí, amado. Pero también tenemos que prepararnos para todo lo bueno que Él quiere darnos. Muchas veces pensamos que estamos listos para manejar las cosas que le pedimos a Dios que nos dé. No entendemos las demoras cuando parece que no nos está moviendo en la dirección en la que queremos ir. Pero Él, nuestro Creador, está haciendo en nosotros una obra que es necesaria hacer antes de que podamos obtener lo que queremos. Recordemos y creamos que el tiempo de Dios es siempre perfecto. Shalom, shalom.